Bienvenidos a una nueva narración del manga, espero les guste mucho. Ichiyu camina por las calles desoladas, rodeado de los cuerpos inertes de goblins que yacen a su paso. La sangre y el silencio del lugar son un recordatorio brutal de la batalla reciente. En su mente, los números de su estado brillan como un eco constante de sus límites. Aunque ha dicho con determinación que derrotará al Minotauro, la diferencia de poder entre ambos parece un abismo infranqueable. Su fuerza ha crecido ligeramente gracias al trofeo de bronce obtenido en su 10º intento, pero sabe que ese pequeño avance no será suficiente. Mientras observa los callejones oscuros, una idea comienza a formarse. Los goblins ya no representan un desafío, reflexiona, recordando vagamente que cerca hay criaturas de un nivel similar al suyo. Su mirada se endurece mientras calcula sus próximos movimientos. La necesidad de fortalecerse lo consume, no puede permitirse más errores ni retrocesos. Cada enfrentamiento es un paso hacia su objetivo final, pero también una apuesta peligrosa contra el tiempo y el destino. En la distancia, el viento arrastra los murmullos de la noche, mezclados con el eco de sus propios pensamientos. Ichiyu sabe que el camino hacia la victoria será arduo y que necesitará encontrar objetivos más desafiantes si quiere sobrevivir al próximo ciclo. Sin embargo, una chispa de esperanza parpadea en su interior, la idea de que, tal vez, esta vez sea diferente. El corredor vacío se extiende frente a Ichiyu, cubierto por una estructura arqueada que proyecta sombras largas y silenciosas. Con su cuchillo firmemente sujeto en una mano, sus pasos resuenan contra el pavimento, rompiendo el silencio absoluto. Sabe que este camino lo llevará a enfrentar nuevos peligros, pero también a un posible avance. La oscuridad al final del corredor parece un abismo que lo llama, un recordatorio de su determinación por cambiar su destino. Mientras avanza, el ruido metálico de un carrito volcado rompe su concentración. Ichiyu se detiene, alerta. Sus ojos se mueven rápidamente, buscando señales de movimiento entre las sombras. Este lugar, que alguna vez pudo haber sido un mercado concurrido, ahora está plagado de incertidumbre y peligro. Vamos allá, murmura para sí mismo, reafirmando su resolución. No hay lugar para la duda, no ahora. Cada paso lo acerca más a su objetivo, cada sonido lo empuja a estar más preparado. Su mirada se endurece, el enfrentamiento no tardará en llegar. Ichiyu se detiene bruscamente al escuchar el ruido seco de algo rodando frente a él. Un par de barriles giran lentamente sobre el pavimento, emitiendo un crujido bajo que parece romper el silencio absoluto del lugar. La atmósfera se vuelve más densa, y su mente se acelera. Cada sombra parece esconder un peligro, cada sonido podría ser la señal de una emboscada. Con su cuchillo aún ensangrentado firmemente en la mano, su mirada se fija en los barriles. ¿Qué será eso?, se pregunta, sus pensamientos oscilando entre la precaución y la acción inmediata. Podría ser un monstruo o un simple accidente, pero no puede permitirse el lujo de arriesgarse. Su instinto le grita que debe prepararse para atacar. Avanza lentamente, sus músculos tensos como una cuerda a punto de romperse. No hay margen para la duda. Su experiencia en este bucle le ha enseñado que hasta la amenaza más insignificante podría ser letal si la subestima. Ajusta su postura, listo para golpear al más mínimo movimiento. La tensión lo envuelve mientras observa cómo los barriles dejan de rodar, y el silencio regresa con un eco aterrador. Ichiyu observa con cautela mientras los barriles parecen detenerse, pero el inesperado grito de pánico lo sobresalta. Sus ojos se abren con incredulidad cuando, en lugar de un monstruo, una joven asustada emerge torpemente de uno de los barriles. Su respiración se calma ligeramente, aunque la confusión y el desconcierto lo invaden al ver su expresión de desesperación. Una chica, murmura mientras guarda el cuchillo, incapaz de procesar cómo alguien pudo haber terminado en esa situación. Antes de que pueda siquiera hacer una pregunta, la chica lo señala con una mezcla de pánico y alivio, gritando frenéticamente por ayuda. Sus palabras apenas son comprensibles, pero su tono no deja lugar a dudas, necesita protección. Sin previo aviso, la joven lo agarra con fuerza, casi tirándolo hacia adelante mientras su voz se quiebra en súplicas. El peso de su miedo se siente tangible, y aunque Ichiyu no comprende completamente lo que sucede, entiende una cosa: alguien o algo está tras ella, y el peligro está lejos de haber terminado. Ichiyu escucha atentamente mientras la chica, entre lágrimas y temblores, le explica cómo su hermana pequeña se perdió mientras huían hacia el refugio junto con su madre. Su voz tiembla al recordar los monstruos que encontró en su camino de regreso, y la desesperación en sus ojos hace evidente el miedo que siente. ¿Por eso estabas escondida en el basurero?, pregunta a Ichiyu, tratando de mantener la calma en medio de la tensa situación. La joven asiente con timidez, claramente abrumada por el pánico. Mientras intenta acercarse más a él en busca de seguridad, su incomodidad crece, sobre todo cuando menciona su edad de manera incorrecta. Oye, solo tengo 25 años. No soy un Ojisan, exclama, claramente molesto, mientras la chica, sin soltarlo, se pega aún más a él, dificultando su movimiento. A pesar de todo, Ichiyu intenta concentrarse en el siguiente paso, consciente de que no solo debe protegerla, sino también ayudarla a encontrar a su hermana.
Ichiyu camina con paso firme mientras la joven sigue aferrándose a su brazo, como si soltarlo significara perder su única esperanza. Un cuervo cruza volando, soltando un graznido que la hace sobresaltarse y estrecharse aún más contra él. Es solo un cuervo, murmura Ichiyu, claramente irritado pero tratando de mantener la calma frente a su evidente miedo. La tensión lo lleva a reflexionar, mientras sigue avanzando por el pasillo vacío, iluminado apenas por la tenue luz artificial. No tengo tiempo para estas cosas, piensa con frustración, sabiendo que cada segundo perdido lo aleja de su objetivo principal. Aún así, algo en la determinación de la chica por haber buscado a su hermana le despierta una leve admiración, aunque no lo demuestre. Es impresionante que, con tanto miedo, hayas tenido el valor de buscarla, comenta, más como un pensamiento en voz alta que como un intento de consolarla. Mientras lo dice, sus propios pensamientos vuelven al inminente enfrentamiento que le espera. Sabe que debe fortalecerse lo antes posible si quiere tener alguna oportunidad de sobrevivir. Mientras avanzan por el pasillo, la joven explica con voz temblorosa cómo el pensamiento de su hermana, Mai, llorando sola, le empujó a actuar a pesar del peligro. Su determinación resuena en el aire, pero Ichiyu, distraído, centra su atención en algo extraño frente a ellos. Sus ojos se fijan en lo que parece ser una liana extendida sobre el suelo. La luz tenue del lugar apenas logra revelar su forma serpenteante, y por un instante su mente duda. Una liana, piensa, pero la inquietud en su rostro sugiere que no es tan simple. Los latidos de su corazón se aceleran, una señal de que algo está fuera de lugar. No pises eso, exclama de repente, su tono firme y cargado de urgencia. La joven, sobresaltada, retrocede instintivamente, su mirada buscando respuestas en él. El silencio del pasillo parece intensificarse, como si el peligro estuviera al acecho, esperando su próximo movimiento. Ichiyu alzó su voz con urgencia, explicando que la liana era más que una simple planta. Estaba conectada a un monstruo carnívoro esperando a atrapar a su presa. La tensión en su rostro era evidente, mientras intentaba mantener la calma para tranquilizar a la chica. Sin embargo, ella no podía dejar de temblar. El miedo había paralizado sus piernas, incapaz de dar un solo paso hacia adelante. Ichiyu, frustrado por la inacción, gritó con fuerza, intentando sacarla de su estado de pánico. Pero sus palabras apenas llegaban, mientras el temblor de sus piernas aumentaba y el peligro se hacía más palpable. De repente, en medio de su desconcierto, su pie resbaló, enviándola directamente hacia la dirección de la liana. El corazón de Ichiyu latió con fuerza, sus instintos gritando que debía actuar de inmediato para evitar lo peor. Ichiyu, con un movimiento decidido, tomó a la joven en brazos mientras ella todavía temblaba, su cuerpo incapaz de reaccionar tras el susto. Su mirada, aunque sorprendida, mostraba un atisbo de alivio mientras preguntaba si estaba bien. Al depositarla suavemente en el suelo, ella le agradeció con torpeza, su voz reflejando una mezcla de vergüenza y gratitud. Sin embargo, la calma no duró mucho, algo llamó su atención. Sus ojos se abrieron de par en par cuando señaló la mochila de su hermana, Mai, abandonada en el suelo a lo lejos. Ichiyu frunció el ceño, alerta ante el repentino descubrimiento. ¿Qué está mal ahora?, preguntó con firmeza, sintiendo que una nueva complicación se aproximaba, mientras ambos fijaban la vista en aquel objeto que prometía más preguntas que respuestas. La desesperación invadió el rostro de la joven mientras gritaba el nombre de Mai, corriendo hacia el callejón en dirección a la mochila. Ichiyu intentó detenerla, llamándola con firmeza para que se detuviera. Pero la escena que se desarrolló frente a sus ojos fue mucho peor de lo que esperaban. Una planta caníbal de nivel 9 se alzaba amenazante, con raíces que se extendían por el callejón como trampas vivientes. Sus estadísticas eran claras, reflejando un oponente formidable, mientras el cuerpo de Mai parecía estar a merced de esa abominación. Los gritos de Mai resonaron con fuerza, un lamento desgarrador que apretó el corazón de todos. Ichiyu frunció el ceño, evaluando rápidamente la situación mientras apretaba los puños, consciente de que cada segundo perdido podría ser fatal. Ichiyu extendió el brazo con firmeza, deteniendo a la chica antes de que cruzara un umbral invisible que significaba peligro absoluto. Frente a ellos, la planta caníbal agitaba sus tentáculos, marcando un territorio donde la seguridad no era más que un sueño inalcanzable. La voz de Ichiyu resonó con autoridad, ordenándole que no se moviera bajo ninguna circunstancia. Sus ojos escudriñaron el área mientras evaluaba el riesgo. Mai estaba allí, atrapada en las garras de esa monstruosidad, su cuerpo suspendido como un recordatorio cruel de la amenaza inminente. Pero Ichiyu sabía que dudar significaba perderla, así que endureció su expresión y se preparó para actuar sin margen de error. El miedo se reflejaba en los ojos de la chica que había quedado atrás, pero la determinación en la postura de Ichiyu la obligó a mantenerse en su lugar. No tengo tiempo para pensar demasiado, murmuró para sí mismo mientras daba el primer paso hacia el enfrentamiento, sabiendo que cada movimiento definiría su destino y el de Mai. Ichiyu se lanzó hacia adelante sin dudar, deslizándose por el suelo para esquivar los tentáculos que buscaban atraparlo. El aire cortante marcaba la violencia de los movimientos de la planta caníbal mientras sus extremidades azotaban con fuerza, dejando marcas profundas en las paredes y el suelo.
Con un giro ágil, Ichiyu sacó su espada, trazando un arco perfecto que cortó varios tentáculos al mismo tiempo. Los fragmentos caían al suelo con un sonido sordo, mientras él aprovechaba el impulso para retroceder y preparar el siguiente ataque. Su mirada reflejaba determinación y una rabia contenida, como si cada movimiento fuese un grito de desafío hacia esa monstruosidad. La planta, aunque mutilada, continuaba atacando con una ferocidad descontrolada. Ichiyu no tenía tiempo para errores, sabía que un solo descuido podría costarle la vida, no solo la suya, sino también la de Mai y la chica que dependían de él. Con los dientes apretados y una respiración pesada, ajustó su postura para la próxima ofensiva, decidido a acabar con esa amenaza de una vez por todas. Ichiyu retrocedió tambaleándose, jadeando mientras observaba los destrozos a su alrededor. Su daga, apenas eficaz contra la criatura, se sentía como un peso inútil en sus manos. Los tentáculos de la planta golpeaban con violencia, destrozando las paredes y el suelo como si fueran de papel. La frustración hervía en su interior, sabiendo que cada segundo perdido ponía a Mai y a los demás en un peligro inminente. Mai, paralizada por el miedo, observaba la escena con lágrimas en los ojos. Su voz temblaba mientras murmuraba con desesperación. El monstruo no parecía mostrar signos de debilidad, y la idea de que todos terminaran siendo devorados se volvía insoportablemente real. En medio del caos, Ichiyu apretó los dientes y ajustó su postura. No podía rendirse ahora, aunque su arma no fuera la ideal, debía encontrar una forma de detener a la criatura antes de que fuera demasiado tarde. La determinación brillaba en sus ojos mientras buscaba una oportunidad para atacar nuevamente. La escena se llena de tensión mientras la joven, con valentía temeraria, se lanza contra la criatura. Su grito desgarrador rompe el aire, mezclándose con el terror de los presentes. Su mirada está fija, decidida, ignorando las advertencias y el peligro que se cierne sobre ella. Cada paso que da, aunque impulsivo, lleva consigo un coraje que no puede ser contenido. Los demás, atrapados en el horror de la situación, apenas pueden procesar lo que sucede. El riesgo es evidente, pero su espíritu parece inmune a la lógica o el miedo. El destino, en este momento, está en sus manos, y su acto podría cambiarlo todo o sellar un desenlace trágico. Mai se encontraba atrapada en el caos, con lágrimas corriendo por su rostro mientras gritaba desesperadamente. Su hermana, con una valentía que parecía desafiar toda lógica, avanzó hacia ella con determinación. «No tengas miedo, estoy aquí para salvarte», exclamó, intentando contener el temblor en su voz. Ichiyu observaba todo desde la distancia, sus heridas ardiendo mientras veía a la joven lanzarse hacia el peligro sin pensarlo dos veces. Sabía que cualquier error podía ser fatal, y el sonido de los tentáculos golpeando las paredes llenaba el aire con una intensidad abrumadora. El monstruo reaccionó, sus movimientos rápidos y letales. En un instante, Mai extendió los brazos hacia su hermana, gritando su nombre con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. Era un momento al borde del abismo, donde la valentía y el miedo chocaban en un desesperado intento por sobrevivir. El colosal tallo de la planta carnívora se erguía, imponente, proyectando una sombra amenazante sobre Mai y su hermana. La mirada de Mai reflejaba el terror puro mientras sus ojos seguían el movimiento de los tentáculos que danzaban, listos para atacar. Ichiyu, con su daga apenas adecuada, se lanzó hacia adelante en un movimiento desesperado. Los tentáculos se abalanzaron hacia él, pero con un salto ágil y un giro preciso, esquivó el primer ataque. Su determinación brillaba a pesar de las probabilidades en su contra. El aire parecía pesado, cargado de tensión. Mai observaba la escena, incapaz de apartar la mirada, mientras Ichiyu luchaba con todo su ser para protegerlas. Su valentía no era solo para salvarlas, sino también un desafío a la abrumadora amenaza que enfrentaban. Ichiyu descargó el último golpe con una furia que superaba los límites de su propio cuerpo, incrustando la daga con toda su fuerza en el núcleo de la criatura. Un chorro de savia oscura brotó, cubriéndolo mientras los gritos de la planta llenaban el aire. El mensaje en su mente resonó como un susurro que le devolvía las fuerzas: «Ha subido de nivel». Su cuerpo se sentía más ligero, más fuerte, como si cada batalla hasta ahora lo hubiera preparado para este momento. La planta colapsó con un sonido sordo, y el silencio volvió al callejón. Ichiyu, jadeando, miró a Mai y a su hermana, quienes lo observaban con lágrimas de alivio en los ojos. Esto aún no termina, pensó, mientras se preparaba para lo que venía. Ichiyu jadeaba mientras intentaba recuperar el aliento, observando los restos de la planta caníbal esparcidos a su alrededor. Había sido una victoria apenas alcanzada, y sabía que no habría logrado distraerla sin la ayuda de las dos hermanas. Mai y su hermana se abrazaban con fuerza, sus lágrimas empapando sus rostros. «Oni-chan», sollozaba Mai, aferrándose a ella como si temiera perderla de nuevo. La alegría de su reunión llenaba el oscuro callejón, un breve momento de esperanza en medio del caos. Ichiyu, aún con la daga en la mano, les observaba desde la distancia, permitiéndoles disfrutar de su instante de alivio. Aunque su cuerpo dolía y el cansancio pesaba, una leve sonrisa cruzó su rostro. Esto aún no ha terminado, pensó, pero por ahora, el silencio les ofrecía una tregua.
Ichiyu observaba a las dos hermanas con una sonrisa débil, su cuerpo agotado pero su corazón reconfortado. Por primera vez en mucho tiempo, ayudar a otros le hacía sentir un destello de humanidad que pensaba haber perdido. La mayor de las hermanas, con lágrimas en los ojos, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Nunca olvidaré lo que hiciste por nosotras, expresó con sinceridad, mientras abrazaba a la pequeña Mai. Ichiyu, con un rubor apenas perceptible, levantó una mano intentando restarle importancia. No lo hice para que me agradecieran, respondió, evitando su mirada. Sin embargo, antes de que pudiera seguir hablando, algo captó su atención. Su mirada se agudizó, sus sentidos en alerta. Aunque el peligro inmediato parecía haber pasado, sabía que no podía bajar la guardia todavía. Ichiyu quedó paralizado por unos segundos, sus ojos se abrieron con incredulidad ante la escena que se desarrollaba frente a él. El cuerpo sin vida del enemigo caía al suelo, con la cabeza separada en un corte limpio. La sangre goteaba en el callejón, un sonido inquietante que rompía el silencio sepulcral. Con el arma aún temblando en su mano, respiró profundamente intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Su mente se llenó de preguntas. ¿De dónde había salido ese ataque tan preciso? ¿Fue su reflejo, o algo más lo guió en el último momento? Miró a su alrededor, pero no encontró respuesta. Mientras el eco de la caída se desvanecía, Ichiyu supo que no podía quedarse allí mucho tiempo. Este era solo el inicio de un peligro mayor, y el camino adelante prometía ser aún más brutal. El pasillo parecía teñirse de desesperación. Los cuerpos sin vida yacían sobre un charco de sangre que se extendía lentamente, reflejando las luces titilantes de la noche. El aire era pesado, lleno de un silencio interrumpido solo por el sollozo desgarrador de las niñas, abrazadas en un intento de protegerse mutuamente del horror que las rodeaba. Ichiyu, inmóvil, observaba la escena con una mezcla de impotencia y furia contenida. Sus pensamientos eran un torbellino, buscando respuestas a lo que parecía un caos sin sentido. Frente a él, la grotesca criatura revelaba su verdadera forma, un monstruo salido de las peores pesadillas, con mandíbulas que goteaban como si disfrutara del sufrimiento humano. Un grito ahogado escapó de sus labios, un ¿por qué?, que resonaba no solo en su voz, sino en todo su ser. Su mirada temblorosa se clavó en la bestia, mientras apretaba los dientes. Este era un enemigo que no podía ignorar. Su decisión ya estaba tomada, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que huyera. El coloso surgió entre las sombras, su tamaño descomunal eclipsando la luz que apenas iluminaba la escena. Con una presencia abrumadora y dientes que parecían capaces de desgarrar el acero, el monstruo mostró su naturaleza depredadora, cada movimiento transmitiendo una amenaza palpable. Ichiyu sintió cómo el frío de la realidad lo atravesaba. El enemigo que tenía frente a él superaba cualquier cosa con la que hubiera lidiado antes. Su cuerpo reaccionaba instintivamente, tensándose mientras su mente intentaba calcular cualquier posibilidad de sobrevivir. La criatura rugió, llenando el aire con un sonido tan grave que parecía sacudir el suelo bajo sus pies. Era evidente que esto no era solo un combate, era una lucha por la supervivencia. Ichiyu apretó su arma con fuerza, su determinación chispeando en sus ojos a pesar de la clara desventaja. Si este iba a ser su final, al menos no sería sin luchar. El impacto de la verdad golpeó a Ichiyu como un mazazo. Las imágenes de aquellos que había perdido, grabadas en su mente, lo impulsaban a seguir adelante. Cada recuerdo lo llenaba de una mezcla de desesperación y rabia que ardía en su interior. El sonido de los gruñidos del monstruo sacó a Ichiyu de sus pensamientos, enfrentándolo con la amenaza inminente. La criatura era una visión infernal, su boca repleta de colmillos parecía diseñada solo para devorar todo a su paso. Ichiyu sabía que no podía permitirse vacilar. Apretó con fuerza el arma en sus manos, ignorando el temblor en sus piernas, mientras la bestia lo observaba como si estuviera evaluando su próximo movimiento. La batalla no solo era física, sino también mental. Un rugido resonó en el aire, señalando el inicio de lo inevitable. Ichiyu se lanzó hacia adelante, no porque creyera que podía ganar, sino porque no había alternativa. Las vidas que protegía y el peso de su promesa no le permitían retroceder. La amenaza era aplastante. Ichiyu no podía apartar la mirada del imponente enemigo que tenía frente a él. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que huyera, que no tenía ninguna posibilidad contra algo tan monstruoso. Sin embargo, sus piernas parecían enraizadas al suelo, incapaces de responder a su instinto de supervivencia. La diferencia de nivel era abrumadora, y lo sabía. Todo su ser se llenaba de una frustración casi paralizante, mientras su mente le recordaba las vidas que estaban en juego. A pesar del terror, su mirada se desvió hacia las niñas que dependían de él. No podía dejarlas, no podía permitir que fueran víctimas de su propia cobardía. El rugido de la bestia lo sacudió. Ichiyu tragó saliva, luchando contra la desesperación que amenazaba con consumirlo. Debo hacer algo, se dijo, aunque cada pensamiento le recordaba lo insignificante que era en comparación. Sin embargo, un fuego interno comenzó a arder lentamente, motivado por algo más fuerte que el miedo, la necesidad de proteger. La determinación en los ojos de Ichiyu comenzó a arder con una intensidad que opacaba el miedo.
Apretando con fuerza la empuñadura de su cuchillo, respiró profundamente mientras su cuerpo se preparaba para el enfrentamiento. El monstruo frente a él rugía, mostrando su aterradora anatomía, pero Ichiyu no podía permitirse pensar en lo imposible de la situación. Su mente le gritaba que huyera, pero su alma no podía aceptar la cobardía. Correr no es una opción, pensó, mientras daba un paso al frente. Cada fibra de su ser le exigía que luchara, que protegiera a los que dependían de él, incluso si eso significaba enfrentarse a una bestia mucho más poderosa. Sabía que el margen entre su fuerza y la del enemigo era abismal, pero su voluntad, esa chispa inquebrantable, comenzaba a llenar el vacío. Frente al rugido ensordecedor del enemigo, Ichiyu alzó su arma, enfrentándose cara a cara con su destino. El aire se cargó de tensión, el primer movimiento decidiría todo, y aunque el miedo aún residía en su corazón, ya no era suficiente para detenerlo. El sonido de las rocas destrozándose resonó en el aire mientras Ichiyu esquivaba por un estrecho margen el feroz ataque del monstruo. La velocidad y fuerza de la embestida eran abrumadoras, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Pero Ichiyu, con sus reflejos al límite, sabía que no podía permitirse un solo error. Cada movimiento era una apuesta entre la vida y la muerte. Un ataque directo sería mi fin, pero solo importa si me alcanza, pensó, su mente trabajando frenéticamente mientras evaluaba cada paso. Los fragmentos del entorno volaban a su alrededor, y con cada esquive sentía cómo su cuerpo se tensaba más, al borde del colapso. Pero su resolución lo mantenía en pie, enfocando cada fibra de su ser en encontrar una apertura. La determinación en sus ojos brillaba intensamente mientras calculaba su siguiente movimiento. El monstruo podía ser rápido y fuerte, pero Ichiyu apostaba todo a su agilidad y su habilidad para mantenerse un paso por delante. Con un destello de esperanza, vio una oportunidad fugaz y supo que debía tomarla. Ichiyu, con el sudor empapando su frente y la daga firmemente en su mano, decidió que no podía ceder al miedo. Aunque el monstruo lo superaba en nivel, detectó una grieta en su estrategia. La criatura, con toda su brutalidad, tenía una defensa ridículamente baja para alguien tan amenazante. Una chispa de confianza encendió los ojos de Ichiyu mientras ajustaba su postura. No voy a retroceder solo por una diferencia de nivel, pensó, apretando los dientes mientras se lanzaba hacia adelante. Su cuerpo se movía con precisión calculada, cada movimiento un reflejo de su determinación. Sentía que podía dominar el campo de batalla si seguía con su ímpetu. Con un grito que resonó en el callejón, Ichiyu concentró toda su fuerza en un ataque decisivo. Sabía que la victoria no estaba garantizada, pero en ese instante, estaba convencido de que podía revertir las probabilidades y salir victorioso. «Puedo ganar esto», gritó, enfrentándose de lleno al monstruo. Ichiyu avanzó con determinación, su daga en alto lista para el impacto final, pero un crujido seco congeló el aire. El filo de su arma, gastado por el esfuerzo, se fragmentó en 1000 pedazos justo antes de su golpe decisivo. Sus ojos se abrieron de par en par, conscientes del peligro inminente. «Si no puedo usar esto», pensó mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Sin perder un segundo, sus instintos lo llevaron a buscar una alternativa. No tenía tiempo para lamentarse, en el campo de batalla, la improvisación era la clave para sobrevivir. Con una mirada feroz y los dientes apretados, Ichiyu decidió usar su entorno. Tomando un fragmento roto del arma o un elemento cercano, redirigió su ataque con un rugido de pura determinación. Cada fibra de su ser gritaba que no iba a ceder, no esta vez. Con una furia imparable, Ichiyu tomó impulso, su cuerpo lanzándose al aire con determinación. Con un arma improvisada en sus manos, apuntó directamente a la abominación frente a él, sus palabras resonando como un rugido de guerra. Cada fibra de su ser se concentraba en ese único movimiento, dispuesto a destrozar al enemigo que había osado enfrentarlo. El impacto fue brutal, el improvisado ataque de Ichiyu se hundió en la criatura, liberando una explosión de fuerza que resonó en el callejón. Fragmentos y restos del monstruo volaron por todas partes, mientras un grito de triunfo escapaba de los labios de Ichiyu. Su mirada brillaba con la adrenalina de la victoria, consciente de que ese golpe podría ser su única oportunidad. Mientras la criatura caía, Ichiyu, aún en el aire, observaba los resultados de su ataque. Su respiración agitada y la determinación en sus ojos mostraban que no pensaba detenerse hasta que todo terminara. Ichiyu lanzó un golpe desesperado con toda la fuerza que le quedaba, esperando que este fuera el final. Sin embargo, su esperanza se desvaneció en un instante al ver cómo la criatura comenzó a regenerarse, sus extremidades creciendo como si nada hubiera pasado. El horror se reflejó en sus ojos al darse cuenta de que no estaba peleando contra algo que pudiera vencer con simples ataques. Antes de que pudiera reaccionar, un tentáculo surgió de la criatura, apuntando directamente hacia él. El impulso lo lanzó hacia atrás, chocando contra la pared de un edificio. Ichiyu sintió la fuerza desgarradora en cada fibra de su cuerpo, su mente llena de confusión y miedo mientras buscaba una forma de esquivar el siguiente ataque que ya se preparaba. La situación era desesperada. A pesar de la adrenalina y su voluntad de luchar, la diferencia de poder era abrumadora. No puedo esquivarlo, pensó con un nudo en la garganta, consciente de que su próximo movimiento podría ser el último.
El impacto fue brutal, lanzando a Ichiyu por los aires como si fuera un muñeco de trapo. Su cuerpo atravesó el espacio con una fuerza inhumana, dejando un rastro de sangre en el aire que marcaba el trayecto de su caída. Mientras volaba sin control, su mente apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Cada segundo parecía eterno, y el rugido del viento que cortaba a su alrededor amplificaba la sensación de desesperación. Sabía que, de continuar así, este ataque sería el golpe final. Finalmente, su cuerpo colisionó contra un edificio, el sonido del impacto resonando como un trueno en la noche. Ichiyu quedó inmóvil por un instante, el dolor recorriendo cada fibra de su ser mientras intentaba recuperar el aliento. La batalla aún no había terminado, pero el precio que estaba pagando ya era demasiado alto. El paisaje urbano estaba devastado, con vehículos volcados y rastros de sangre que narraban una tragedia reciente. Ichiyu se mantenía de pie apenas, su respiración entrecortada reflejaba el desgaste físico y emocional que lo consumía. Sus ojos, marcados por la desesperación y el dolor, observaban lo que quedaba de un enfrentamiento que parecía interminable. Mientras su mirada vagaba, encontró cuerpos en el suelo. Algunos intentaban moverse, otros yacían inmóviles. El peso de la situación se hacía evidente. En un mundo tan cruel e irrazonable, las líneas entre la lucha por sobrevivir y el sacrificio se difuminaban con cada segundo que pasaba. La sangre que cubría su rostro no era solo suya, sino un testimonio de lo que había perdido y lo que aún intentaba proteger. A pesar de todo, algo en su interior se negaba a ceder, una chispa que aún brillaba en medio de la oscuridad de su realidad. Las palabras de aliento resonaban como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras las niñas se aferraban la una a la otra, sus rostros iluminados por una fuerza interior, Ichiyu observaba desde la distancia, renovado por esa chispa de valentía que parecía desafiar la crueldad del mundo. El monstruo, flotando en el aire con su grotesca forma, se retorcía y gruñía, su presencia amenazante eclipsando los edificios cercanos. A pesar del miedo que apretaba su pecho, Ichiyu no retrocedió. Sus piernas temblaban, pero su postura permanecía firme mientras el enemigo se preparaba para atacar. Era un duelo desigual, pero no podía permitirse ceder. Esa determinación, impulsada por las vidas que juró proteger, era lo único que mantenía su espada alzada contra el monstruo que parecía invencible. Con un rugido que resonó como un desafío directo al destino, Ichiyu sostuvo el camión sobre sus hombros. Las ruedas temblaban violentamente mientras el peso amenazaba con aplastarlo, pero su mirada estaba fija, inquebrantable. Cada fibra de su ser gritaba resistencia, un testimonio de su voluntad de proteger aquello que consideraba invaluable. El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse, reflejando la inmensa presión que cargaba. Los escombros caían a su alrededor mientras el enemigo acechaba, esperando el momento perfecto para atacar. Sin embargo, Ichiyu no podía permitirse vacilar, era ahora o nunca. Con un último esfuerzo titánico, su determinación superó cualquier límite humano. Este no era solo un acto de fuerza física, sino la manifestación de un corazón decidido a no perder, sin importar lo imposible de la situación. Ichiyu, con un grito que resonaba como el rugir de un trueno, levantó el camión cisterna por encima de su cabeza. Cada músculo de su cuerpo vibraba bajo la presión, pero sus ojos reflejaban una furia indomable. El peso era abrumador, pero para él, esto no era más que un instrumento en su batalla desesperada. El monstruo, con su grotesca forma retorcida, observaba incrédulo, pero también preparado para el impacto. Ichiyu, con un movimiento rápido y decidido, lanzó el camión con toda su fuerza. La enorme mole de metal cortó el aire como un proyectil, dirigiéndose hacia su objetivo con una velocidad implacable. Era un ataque que desafiaba las leyes de la lógica, pero no había tiempo para dudar. Este era un enfrentamiento donde cada movimiento significaba vida o muerte, y Ichiyu había apostado todo en este último golpe. La explosión resonó como un rugido de pura devastación, envolviendo todo en un mar de fuego y escombros. Las ondas expansivas sacudieron los edificios cercanos, quebrando ventanas y derribando todo a su paso. El camión cisterna se había convertido en un arma letal, desatando una fuerza que eclipsaba incluso el rugir del monstruo. Desde el epicentro, el humo y las llamas se alzaban como una columna de ira, llenando el aire con cenizas y fragmentos de concreto. Ichiyu observaba desde la distancia, con la respiración agitada y los músculos temblorosos. No había espacio para dudas, esta era su única oportunidad de ganar tiempo y proteger lo que quedaba de la ciudad. El rugido del monstruo quedó ahogado por la furia de la explosión. Sin embargo, Ichiyu sabía que este no sería el final. Las verdaderas batallas no se ganan con un solo golpe, pero este había sido un mensaje claro, él no caería sin luchar. El monstruo, envuelto en llamas que parecían devorar incluso su voluntad, lanzó un rugido desgarrador que se mezclaba con el crujir de los edificios en ruinas. Su colosal figura comenzaba a ceder, reduciéndose poco a poco bajo la presión de la explosión y el fuego. Cada movimiento era una lucha desesperada, como si su esencia misma se estuviera desmoronando frente a sus propios ojos. Ichiyu, desde la distancia, observaba con atención cada cambio en la criatura. Su voz resonaba con una mezcla de incredulidad y determinación mientras murmuraba, «Te encogiste bastante».
No puedes regenerarte más. Era un desafío cargado de desdén, un intento de mantener su moral alta frente al colapso inminente del enemigo. El entorno, marcado por grietas y cenizas, se convertía en el escenario de una posible victoria. Sin embargo, la amenaza no había desaparecido por completo. En el aire aún flotaba la incertidumbre, y la batalla, aunque inclinada a su favor, no estaba decidida. Con el monstruo al borde de su colapso, las llamas lo envolvían como si fueran una sentencia final dictada por el destino. La figura de Ichiyu emergía imponente entre el fuego y el caos, su postura firme y decidida, aun cuando las brasas chisporroteaban a su alrededor. Una mueca de determinación se dibujaba en su rostro mientras murmuraba para sí mismo, recordando los clichés de las historias sobre la debilidad de los monstruos planta contra el fuego. Era un momento irónico, pero crucial. Las fauces del enemigo intentaban cerrarse una vez más, luchando contra el inexorable avance del calor que consumía su fuerza vital. Ichiyu sabía que no podía retroceder, cada golpe debía ser calculado, cada movimiento, letal. La explosión final iluminaba el cielo nocturno, un recordatorio de que la batalla no solo era física, sino también un enfrentamiento de voluntades. El rugido ensordecedor del impacto llenó el aire, pero en los ojos de Ichiyu no había vacilación, solo una resolución que ardía tan intensamente como las llamas que consumían a su enemigo. El aire alrededor de Ichiyu se tornó pesado, como si el mundo mismo reconociera el peso de su victoria. El mensaje flotaba frente a sus ojos, un recordatorio tangible de su progreso. Había superado los límites que lo mantenían atado al suelo, elevándose más allá de lo imaginable. Con cada paso que daba entre las cenizas y el humo, su cuerpo mostraba las cicatrices de la batalla, pero en sus ojos brillaba una luz renovada. Había soportado la prueba más cruel, y ahora el sistema le otorgaba no solo poder, sino una responsabilidad, 20 puntos de habilidad que definirían su camino futuro. Cada decisión era una declaración de quién era y qué buscaba. Levantó la mirada al cielo estrellado, dejando escapar un suspiro entrecortado. A pesar de la gloria momentánea, sabía que esto era solo el principio. En este mundo despiadado, cada avance era una preparación para el siguiente desafío. Sin embargo, por ahora, disfrutaba brevemente el sabor de una victoria duramente ganada. El peso de la impotencia recaía sobre Ichiyu mientras observaba las cenizas de su fracaso. La imagen de quienes no pudo salvar estaba grabada en su mente, un recordatorio cruel de lo que significaba ser débil. Apoyando su fuerza en su propia determinación, murmuró para sí mismo. No podía proteger a nadie importante si seguía siendo el mismo. Su mirada se endureció mientras el sistema respondía a su llamado, proyectando frente a él la opción de avanzar, de volverse más fuerte. La decisión era clara, y el temblor de sus manos no era de duda, sino de resolución. Detrás de él, los lobos emergían de las sombras, bestias voraces atraídas por el olor de la debilidad. Ichiyu sabía que esta vez no podía permitirse fallar. Marcó sus palabras en el aire, un juramento silencioso que resonó en su alma. Nunca más volvería a perder lo que más valoraba. La fuerza renovada corría por las venas de Ichiyu, cada fibra de su ser ardiendo con un propósito que no podía ser ignorado. La habilidad, mejora física nivel 2, se activaba, y con ella, los ecos de un juramento silencioso resonaban en su interior. Delante de él, las bestias no retrocedían, sus ojos brillaban con el reflejo de una amenaza inminente. Sin embargo, Ichiyu no era el mismo. Su mirada, ahora más firme que nunca, desafiaba al mundo que intentaba quebrarlo. Cada estadística que aparecía ante él no era solo un número, sino una prueba de su determinación para cambiar este miserable y cruel destino. Con un paso hacia adelante, Ichiyu dejó atrás al hombre que alguna vez dudó. Ahora, frente a este mundo podrido, juró con cada aliento. Él sería la chispa que encendiera un cambio, la fuerza que no podía ser contenida. Gracias por ver. Si te gustó, deja un comentario y dale like. Únete para más contenido.